a saludar rápidamente a Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3, y que va a hablar hoy de un tema muy interesante. Yo creo que, fíjate, diría que no lo hemos tratado aquí en el programa después de tantos años. Dejadme primero que saludo a Dani. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Ya aquí terminando mayo, ¿tú qué tal? ¿Llevas la semana? Porque igual que en septiembre las consultas, vuestras consultas se llenan, ahora de cara al verano yo creo que también tenéis ahí un repunte de personas que ya quieren empezar a tratarse para que ninguna lesión le fastidie. Correcto, además es lo típico de ahora queremos vernos bien con el tema del deporte, con lo cual hay que tratar lesiones, porque no llegamos a lo mejor a hacer el deporte que queremos, o queremos hacer más deporte de lo normal, porque ya empieza a hacer buen tiempo, queremos, salir en bici, hacer X, y siempre pasa, porque hay un repunte efectivamente de esa lesión, por lo menos hasta julio. Luego en agosto a nadie le duele nada. Bueno, o nadie le duele nada, o están ya en su destino vacacional. Correcto. Entonces, claro, o bien, pues aguantan y dicen, hasta que llegue a mi ciudad y vuelvo al fisio, o así es. Pues intentan solucionarlo de alguna forma. También es verdad que en verano, con esto del calorcito y tal, a veces se cometen locuras. Y siempre lo decimos, no estás entrenando durante todo el año, no te mueves y de repente te quieres hacer todos los deportes de verano que existen. Es verdad, ¿eh? Sí, es así, ya. O nadar. A mí me ha pasado, O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, no nado nunca, normalmente en la playa. Entonces, voy a hacer este verano 1 kilómetro todos los días en la playa, pues al tercer día, al quinto día, mejor dicho, pues eso, problemas musculares. Claro, obviamente el cuerpo no está acostumbrado, o sea que todos cometemos errores, hasta teniéndolo en la casa. O sea, que es normal. Y mira que es algo que decimos siempre, que a ver si de tanto recordarlo, pues termina por hacerse realidad, ¿no? Y empezamos a ser un poco más conscientes de ese autocuidado, de lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para prevenir, para hacer las cosas bien, pues ir, por ejemplo, pues una vez al mes, cada 2 meses a tu consulta, en este caso, pues tu osteópata, tu fisio, que te vea cómo estás, un poco que meta mano ahí donde tiene que meter, porque a lo mejor pues no te das cuenta y dices, no, si es que no tengo nada, pues a lo mejor tienes ahí una sobrecarga que no está dando la cara, pero está igualmente. Totalmente. Es decir, pues ya sabemos cómo funciona esto. Eso es. Pero bueno, yo siempre digo, de cada semana sale un convencido. A ver si es verdad. Llevas tantas semanas sí, que ya, pues hombre, después de tantos años, multiplica semanas por años, pues anda que no habremos convencido a gente a hacer las cosas bien, Dani. Yo creo que sí, lo hace muy bien, Jane. Así es. Bueno, vamos con un tema, yo decía, fíjate, que creo que nunca lo hemos tocado, corrígeme si me equivoco. Me suena pero que no, ¿eh? Yo creo que no, para nada, ¿eh? Porque igual que nosotros siempre tocamos, un poco como la parte osteoarticular influye en otra serie de patologías X, yo creo que la parte visceral, que ahora lo vas a nombrar tú, creo que lo hemos tocado bastante poco, ya hablaremos de qué es. Pero bueno, tú lo introduces. La verdad que sí. Bueno, claro, porque yo decía al principio, vamos a hablar de problemas digestivos y cómo los masajes pueden ayudar a solucionar o a sobrellevar o a mejorar esos problemas digestivos. Cuando hablas de problemas digestivos, es verdad que es muy genérico y hay muchos problemas digestivos. Vamos ahora a bajarlo a tierra, lo aterrizamos y sabemos qué tipo de problemas digestivos, pero incluso estamos hablando de algo tan famoso ahora como es el SIBO, ¿no? O el estreñimiento, por ejemplo, que el estreñimiento no deja de ser un problema digestivo. Es decir, danos tu luz, pero cualquier problema digestivo, ¿como cuáles? De hecho, te pongo primero una píldora y siempre yo creo que nos hacemos reflejar en gente que le sucede esto. Te pongo primero un ejemplo y ahora hablamos sobre el tema para no quitarte la idea, obviamente, de qué temas digestivos podemos tratar a nivel osteopático, porque una de las ramas de la que nosotros estudiamos es la osteopatía visceral y es el cambio a nivel visceral y cómo se puede producir ese cambio visceral porque haya otras patologías anexas. Ejemplo que le voy a poner, que siempre es mejor ponerlo. Paciente X que no viene a consulta con un dolor en la zona escapular, la zona de la espalda, la zona trasera, incluso un poquito en zona lumbar. Me empieza a molestar un poco la zona lumbar, incluso en la zona escapular, en el lado izquierdo, a nivel particular, te digo. Y pues se nos encienden las alarmas. Entonces, claro, nosotros con nuestra labor como terapeutas tenemos que tener un amplio abanico de terapias y, sobre todo, muy importante, hacer una buena anémesis o un buen cuestionario al cliente para saber de dónde puede venir esto, porque lo más importante es el origen. Y yo a esta paciente, le pregunto, ¿y qué tal las digestiones? Fatal. ¿Qué pasa? Que me encuentro un estómago hinchadísimo, con un problema gastrointestinal de años, Yanela, pero de bastantes años, de persona joven, que se alimenta bien, que hace deporte, el estrés de turno, que eso también influye a los problemas gastrointestinales. Se realiza una técnica de osteopatía visceral, que es un masaje con muy poquita compresión,
para desanclar un poquito a nivel nervioso, a nivel visceral, a nivel incluso tendinoso, el estómago, se le desinfla el estómago y al día siguiente nos manda un mensaje diciendo: la parte muscular que me dolía está bastante mejor. Pero lo de la parte del estómago, hacía años que no notaba esta desinflamación tan rápido. Es impresionante cómo ha notado el cambio. Entonces, no es el milagro de los panes y los peces, simplemente hay que saber también cuál es el origen y no nos limitemos a la parte osteomuscular simplemente porque puede tener relación a alguna víscera. Entonces, a colación con lo que me dices, Jane, ¿qué podemos hacer? Obviamente, con este tipo de masajes lo que podemos hacer es problemas del sistema gastrointestinal, quitar esa tensión que tienen los órganos, es decir, la tensión por los órganos por inflamaciones producidas por algo externo, que puede ser por una bacteria, puede ser por lo que estemos alimentándonos, por un estrés externo o interno, provocar inflamaciones. Nosotros, una de las labores que tenemos que hacer también es quitar esa tensión. Si quitamos esa tensión a ciertos órganos, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, riñones, zona, estómago, bazo, si vamos quitando esa inflamación, aliviamos los dolores musculares y obviamente todo lo que hay en nuestra patología puede aliviarse bastante. No digo quitarlo, pero va a haber una mejoría como lo que estamos diciendo. ¿Qué más podemos encontrar? El famoso SIBO, obviamente, el dolor abdominal que nos suele pasar muchísimo, la sensación esta de hinchazón a nivel estómago, que no sabemos si es el estómago, es el ilion, los problemas iliocostales, problemas a lo mejor muchas veces por el tema de digestión, porque hay una inflamación muchas veces provocado por el exceso de ciertos alimentos, que ya lo veremos anteriormente. Incluso inflamación intestinal por fascias o ligamentos que están anexos a la zona de ciertos órganos. Esto lo que vas a hacer es también quitar presión. El tema del SIBO que me decías también. En niños hay el famoso cólico, y es un masaje hiper sencillo, pero que al crío, bueno, yo es que tengo hasta un vídeo haciéndoselo a mi hija, como es brutal cómo le desciende el dolor de estar retorcida como con molestia la pobrecita mía, hacerle el masaje y liberarle esa tensión que tenía, que se le estaba produciendo por el cólico, por la lactancia o por el alimento que se está empezando a ingerir y que todavía sus organitos no están todavía preparados para ello. Claro. Entonces, la reducción de esas molestias intestinales es muy importante que sepamos también que al final a nivel osteopático los terapeutas podemos hacer mucho, ¿vale? A nivel visceral, como hemos hablado también muchas veces, Jane, con el tema de la articulación de la mandíbula, que no solo son los dentistas, sino que nosotros somos un apoyo para ellos. A nivel estomacal, cuarta lo mismo. Podemos ayudar mucho a desinflamar toda esa zona, tanto en la cara anterior, es decir, estómago, intestino, tal, como en la cara posterior, a nivel zona lumbar, riñones, pues para incluso gente con problemas digestivos de muchísimo tiempo, inflamaciones, pues gente que para estreñimientos, pues gente que tiene muchos problemas, luego la ha ido de cuarto de baño, y es bestial cómo encontramos un resultado tan rápido. De hecho, hasta nosotros muchas veces cuando lo estudiamos, con el paso de los años vas viendo pacientes muy cronificados y a veces sin querer pues no te vienen pacientes de este tipo, lo trabajas porque hay un dolor anexo a nivel muscular y que todavía te sigue sorprendiendo lo bien que funciona y lo maravilloso que es para el paciente y el alivio que le generas al paciente. Y además que te lo piden, oye, eso el otro día que me hiciste, que tengo el estómago mal por esto, por fiármelo porque es que encontré un resultado cojonudo, hablando más de pronto. Pues efectivamente se encuentra una mejoría muy buena, Yane, pero muy buena. Pero vamos, es que fíjate todas las dolencias, ¿no? Y molestias y síntomas que has mencionado, que ahí se pueden encontrar casi todas las situaciones que podemos en algún momento alguno de nosotros verse identificado, ¿no? Pero es que incluso hablamos del reflujo, ese reflujo ácido que a veces se tiene, también se puede ayudar a través de un masaje. Por ejemplo, incluso el propio reflujo, que puede ser incluso en la lactancia o cuando el bebé o con la opción del bebé, ese masaje circular que podemos realizar, tanto el reflujo en adultos como el cólico lactante, es brutal. O sea, hay una desinflamación a nivel orgánica muy bestia y el paciente encuentra muchas veces incluso sin medicación. Siempre es bueno apoyarse obviamente en el médico, que es el que sabe cómo está todo por dentro, eso es imprescindible y es importantísimo, pero que nosotros podemos dar un feedback de cómo va el asunto y pues eso, reflujos, SIBOs, todo lo que estamos comentando. O sea, desinflamar en líneas generales, y además sabes qué órgano está inflamado prácticamente sin hacer
ni siquiera una prueba ecográfica, valorando efectivamente qué puede haber, si es algo más a largo plazo, más cronificado también, pero nos viene muy, muy, muy bien, claro, pues obviamente. Fíjate que en todo caso lo estamos diciendo, ¿no? Que no es una cosa que digas, es que se me va a quitar, se me va a curar, no, estamos hablando muchas veces de aliviar síntomas, que ya es bastante, es decir, sí. Tú tienes SIBO, pues obviamente con un masaje o con una serie de masajes no se te va a pasar el SIBO, lo tienes que acompañar con la alimentación, hay muchos alimentos, bueno, que están contraindicados para determinadas patologías. Pues obviamente tú tienes que seguir esas recomendaciones de tu médico, pero muchas veces, aunque las sigas, o porque a veces, yo qué sé, te has pasado con algún alimento que no tienes que tomar, son síntomas que cuando tú tienes problemas intestinales sabes que te van a ir ocurriendo y que son síntomas que te van a aparecer y muchas veces son incómodos, dolorosos. De verdad se pasa mal ahora que mucho se habla de la inflamación, de sentirte hinchado, inflamado, como de no haber hecho digestiones, que muchas veces dices, ¿qué alimento me quito? ¿No? Me voy a intentar probar el gluten, me voy a intentar quitar la lactosa. Sí. Y a veces el origen es otro, no tenemos que quitarnos esos alimentos directamente, que nos lo diga nuestro especialista, pero es que con un masaje veríamos cómo mejoran esos síntomas. Sí, además el procedimiento, Janel, lo que sucede es que introducimos en nuestro organismo, tanto por la alimentación como por las preocupaciones, que esto influye mucho a nivel orgánico, ojito con lo que estamos hablando, las emociones, que lo hablamos muchas veces en consulta, lo habláis, los especialistas, psicólogos lo hablan muchas veces, cómo influyen primero dos patrones, uno por la parte alimenticia que entra en el organismo, la parte emocional, se convierte en un crecimiento bacteriano que provoca una inflamación y esa inflamación nosotros la notamos cuando palpamos y tenemos esa percepción de palpación y si podemos quitarle esa presión a ese órgano que ha entrado de alguna manera a nivel bacteriano por vía alimenticia o por vía emocional y quitarle esa presión, vamos a favorecer mucho que es el dolor de estómago, esa sensación de gastritis incluso, va a provocar que bueno, porque estemos muchísimo mejor y desinflamos prácticamente a diario. Luego, obviamente, como bien dices tú, hay un apoyo de esos dos patrones psicológicos a la parte emocional y luego a nivel alimenticio. Me va a dar igual que te dé un masaje a nivel visceral osteopático si luego la alimentación sigue siendo incorrecta o si hay un crecimiento bacteriano o esos conductos a entrar una bacteria que no tienen que entrar. Ojito, que también podemos tratar eso, tratarlo a nivel visceral con ese tipo de masajes, por decirlo de una manera, o ese tipo de tratamiento a nivel visceral para bajar esa inflamación y luego recomendando al cliente diciendo, oye, posiblemente este alimento está provocando que está creando esa bacteria que se ha salido del circuito X y se ha alojado, por ejemplo, en un colon, que es donde es el vaciado completo y donde normalmente a nivel osteopático solemos trabajar más intestino delgado, intestino grueso, colon, porque es como el cubo de basura, por decir de una manera, y el estómago por la inflamación y donde se hace el proceso, de embotellado de toda la alimentación, ¿no? Eso es súper importante, saber dónde tenemos que trabajar. En este caso es recomendable, por ejemplo, pues yo tengo el síntoma y digo, bueno, pues voy a mi fisio, me da un masaje, intento aliviar esos síntomas, o decir, oye, yo suelo sufrir de esto. Pues, no sé, cada cierto tiempo, habitualmente cada X tiempo, una vez al mes, no sé, me lo invento, lo que tú digas, pues deberías ir a recibir este tipo de masajes para que te ayuden, porque a lo mejor tienes identificada y estás diagnosticada con una patología y sabes que es algo que te va a acompañar siempre. Pues decir, bueno, pues voy cada cierto tiempo a recibir mi terapia, ¿no? Mi masaje, claro, que me ayude con esos síntomas. Pues mira, Yane, normalmente el patrón normalmente suele ser el cliente que viene con ya algo diagnosticado, que ya partimos con ventaja, es decir, a mí me pasa esto habitualmente, claro. Punto uno, si hay que tratarla habitualmente, sí o sí, ¿vale? Le va a venir muy bien independientemente que esté haciendo un tratamiento, que eso ya lo doy de por hecho que tiene un buen tratamiento. Dos, típico paciente que viene siempre con referencia al dolor en el mismo sitio, lo hemos dicho anteriormente, dolor dorsolumbar, dolor en la escápula izquierda, ese paciente casi seguro que tiene un problema a nivel de estómago o a nivel de intestino grueso o delgado incluso. Otro patrón de otro paciente que debería o cliente que debería venir a consulta habitualmente y cliente que normalmente tiene una alimentación muy rápida, es decir, una masticación muy rápido, no me da tiempo a segregar lo que tengo que segregar, a descansar el estómago, etc. Con lo cual, ese es otro paciente que lo normal es que tenga un crecimiento bacteriano y además una inflamación estomacal brutal. Y malas digestiones también. O sea, que es que son clientes muy comunes que cuando ya te van dando esta pista, ya se te van, la sirena va encendiéndose diciendo casi seguro que lo necesita. Entonces, periódicamente es muy recomendable, igual que cuando se recomienda a un cliente que tiene la mandíbula muy sobrecargada,
utilizar este tratamiento porque viene muy bien adherido a la consulta del médico, como es normal. Pero es que prácticamente por la sociedad en la que vivimos, la velocidad, la alimentación, las emociones, etc., etc., todos deberíamos hacer un poquito de caso a esto, ¿eh? Súper importante. De vez en cuando, por lo menos, que un osteópata sepa palpar y sepa saber dónde viene la información, porque luego no suena raro, Janet, que te dice, no es que he venido con un dolor dorsal, me ha tumbado el terapeuta y me ha dicho que tenía el estómago inflamado. Y yo no me noté inflamado. Bueno, pues sí. Por eso también está la escápula así, o por eso está la lumbar así. Claro, es que muchas veces puede ocurrir, lo que tú has dicho muchas veces. A veces tú vas por el síntoma y tú piensas que donde está el síntoma está el origen, está el problema, Exacto. Está la dolencia, y no es así, para nada. Esto es muy importante. De hecho, fíjate, antes cuando decía que íbamos a hablar de este tema, dije, yo conozco a una persona muy cercana a mí que fue por un dolor de rodilla y le empecé preguntando si notaba hinchada, le dolía tal, y entonces me comentaba de una manera asombrosa, decía, es que en vez de tratarme la rodilla se puso a darme un masaje en toda la parte del abdomen y tal. Me dijo, es que tienes una inflamación tremenda. Dice, y yo creo que han sido los mejores 6 meses después de mi vida. O sea, claro, me sentía mucho más ligera, no tan inflamada, sin dolores, sin molestias. Y fui por una rodilla. Y yo, chico, pues yo le decía, pues yo ya acostumbrada a Dani, pues él sabrá, le dije. Normal, claro. Tal cual. Y de hecho tú me decías que hace poco tuviste un paciente igual. Sí. Además es una paciente con nombre y apellidos, obviamente, que sí, bueno, ya nombrado anteriormente, que, bueno, empecé a estos tips, por decir una manera, le hice esta serie de preguntas y me dijeron, sí, yo el estómago, no le había preguntado nada de digestiones, pero cuando empecé a ver estos síntomas, le dije, ¿y la zona del estómago, cómo lleva las digestiones? Fatal. Yo tengo dolor de estómago habitualmente, en serio, sí. Y noté el estómago como un globo, pero como un globo. Entonces, claro, ahí también. Ojo, que también has dado una parte muy importante, que los dolores de rodilla, en muchos casos, no sé en qué porcentaje, pero en un caso amplísimo, hablar con especialistas en rodilla, vienen provocados por inflamaciones de estómago. Y cuando el estómago empieza a liberarse de presión, el dolor de estómago empieza a desinflamarse. Es decir, bueno, que no haya un menisco roto ni nada por el estilo, pero que haya inflamaciones habituales y no sabemos a qué viene debido, y es también por el crecimiento bacteriano, con lo cual todo el sistema digestivo está alterado casi seguro. Entonces, claro, por esto este ejemplo que nos ponías, en el momento que liberas un poquito ahí en el estómago, empieza a desaparecer el dolor de rodilla. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues muchísimo. Fíjate, toda la correlación nuestra. Todo lo que nos estás contando pues tiene que ver, y mucho. Así que es para planteárselo. Vamos, que nos va a ayudar. Yo he comprobado que sí que ayuda, porque ya te digo, gente que me lo ha comentado últimamente, y es un poco cuando me vino el tema y dije, Dani, vamos a hablar de esto porque hace poco me hablaron de esto y tal, y quería hablar de este tema contigo. Ya para terminar, hablábamos mucho, fíjate que tampoco nos centramos mucho en la inflamación, en si tendré SIBO, si te seré intolerante, etc. Y no nos fijamos en cómo vamos al baño. Muchas veces dicen, es que hay personas que dicen, no, yo no soy estreñido, es verdad que voy poco al baño, a lo mejor cada 3 días, bueno, pues ya tienes un estreñimiento. Y lo naturalizas y normalizas tanto que dices, pues es normal, pero hay que tener cuidado, es muy importante el poder ir al baño. Muchísimo, de hecho, es normalmente incluso por sexos cambia, el estreñimiento en mujeres es más normal que el estreñimiento en hombres, y nosotros cuando estudiamos cosas como fisiogenómica y tal, en la parte de nutrición, hasta hacemos un estudio, y perdona por la guarrería estas horas, de cómo son las heces, cuántas son y de qué manera son. Entonces, cuando eso influye tantísimo en que te da muchísimas pistas de hasta qué órgano exactamente está afectado. Ya no solo por la digestión, es decir, yo hago esto de esta manera y esta de esta manera. Voy una vez, 2 veces, 3 veces o 0, o de esta manera. Cuando das 3 o 4 pistas, aunque sea muy guarro lo que estemos hablando, pero deberíamos tener súper importante eso, igual que el color de la orina. Nos influye mucho la acidez del organismo y luego a problemas a futuros musculares y articulares. Entonces eso es súper importante. De hecho, te invito, si quieres, Jane, que vamos a hacer un programa, si te parece, si me invitas y si te parece bien, de cómo afecta cada órgano a un músculo o a una articulación. Y ya verás la correlación, porque va a haber mucho oyente que va a decir, no fastidies, que a mí me está molestando, por ejemplo, la lumbar porque tengo un problema en X sitio, vamos a dejar la pista, porque va a llamar mucho la atención a muchos oyentes, ya lo verás. Pues desde luego que sí, ya te digo, probablemente el programa de hoy haya llamado la atención a muchos oyentes. Imagínate, pues me parece muy interesante que podamos hacer un día especial sobre este tema y donde ampliemos toda esta información, porque está claro y estamos demostrando con el paso del tiempo y todo lo que nos cuentas que es así, que es tal cual, ¿no? Y oye, pues a lo mejor nos podemos beneficiar.
Claro. De verdad, veamos cuántas veces vamos al baño, que si vemos que tenemos un problema de estreñimiento. No, y es que yo no me inflamo mucho y voy cada 3 días al baño. ¿Tienes un problema? Total. Así en exceso y en defecto. Efectivamente. Bueno, también es verdad, a veces que vas mucho al baño. Mucho. O sea, es decir, Sí. que sea un tránsito fuera de lo normal, ¿no? Eso es. Que visites mucho el baño o que lo visites demasiado poco. En fin. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que la próxima semana abrimos consulta contigo. Ahí estaremos, como siempre, Yane. Muchísimas gracias a ti. Vamos a tener que abrir, eso sí te lo digo, una consulta un poquito más larga porque en la última semana nos han llegado bastantes mails, ¿eh? Se nos han acumulado, pues nada, esos hay que resolverlos. No podemos dejarles abandonados. Eso es, le daremos respuesta el próximo día contigo, Dani. Gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Yane. A ti pasa buen día. Un saludo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Dani Porro, que lo vais a encontrar en Atrio 3, ya sabes, buscas Atrio 3, ahí viene el teléfono y puedes ir a visitarle. Y bueno, si crees que puedes llegar a tener un problema como el que hemos hablado ahora, pues ya sabes también lo que tienes que hacer, pregúntale a tu médico y si crees que a lo mejor pues un masaje con tu fisio, osteópata, pues te puede ayudar a rebajar un poquito esa inflamación, esas molestias, esos dolores, ¿no? Pues que pueda venir por un problema digestivo, bueno, pues acude, yo te lo digo, o sea, esta persona cercana a mí le vino estupendamente, dijo, estuve 5 o 6 meses, bueno, de maravilla, como en mi vida.